En la noche del 20 de julio de 2000, Misty Morse salió de su casa por última vez. Con tan solo 22 años, no parecía tener ningún motivo para desaparecer. Era una chica común, trabajadora, sin antecedentes de problemas graves ni enemistades que pudieran sugerir algo más turbio detrás de su ausencia. Pero esa noche pasó algo totalmente inesperado, y durante 3 días nadie se dio cuenta. Misty nació en Springfield, Ohio, en 1978. De pequeña, vio cómo su familia se rompía cuando sus padres se separaron. Con su mamá, se mudó a la ciudad de Indian Harbor Beach, en Florida, un pequeño y tranquilo pueblo costero. Creciendo entre playas y la brisa salada del océano, desarrolló un fuerte vínculo con la naturaleza, pasando gran parte de su tiempo libre surfeando, nadando y disfrutando del sol con sus amigos. Era sociable, extrovertida y vivía la vida con mucha ligereza, pero, como muchos jóvenes de su edad, aún no había decidido qué rumbo profesional tomar. Entre chambitas temporales y cambios de planes, se inscribió en una universidad local mientras trabajaba como mesera en un café del barrio. El 20 de julio transcurrió sin mayores novedades. Misty cumplió su turno, volvió a casa y conversó un rato con su mamá. Según cuentan, estaba tranquila y no mostraba ningún comportamiento fuera de lo común. Sobre las 10 de la noche, recibió una llamada corta. Tras atender, le dijo a su mamá que iba a salir y que regresaría más tarde. Salió por la puerta principal y de ahí en adelante se esfumó. A la mañana siguiente, cuando la mamá de Misty llegó del trabajo y no la encontró en casa, no se alarmó demasiado. La hija tenía una rutina agitada y a veces se quedaba en casa de amigos durante la noche. Además, ambas compartían un único auto, al que se turnaban semanalmente, y en ese momento el vehículo seguía estacionado en la cochera. Esto daba a entender que, donde quiera que estuviera, Misty debía haber conseguido otro medio de transporte. Sin embargo, la ausencia empezó a parecer más rara a medida que pasaban los días. Misty no dio señales ni al día siguiente, ni fue a recoger el auto cuando debía hacerlo. Los intentos de su mamá por contactarla por teléfono fueron en vano. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Ese instinto materno, que al principio se ahogaba por la lógica, se transformó en una creciente inquietud. Al tercer día, sin ningún rastro de su hija, el miedo se volvió insoportable. La mamá decidió ir a la comisaría a denunciar la desaparición. Pero antes de poder formalizar la denuncia, ocurrió algo totalmente inesperado. Unos policías tocaron a su puerta con una noticia devastadora. Habían encontrado el cuerpo de Misty. El hallazgo lo hizo un ex juez jubilado que vivía en una casa cerca de la orilla de un río en Rhode Island. Como de costumbre, salió a cortar el césped cuando algo en el agua llamó su atención. Al principio pensó que era la carcasa de un animal, tal vez un ciervo o un perro grande, arrastrado por la corriente. Pero al acercarse, el olor a putrefacción le dejó claro que no era un animal cualquiera. Fue en ese instante que se dio cuenta de la terrible realidad. Se trataba de un cuerpo humano. La policía fue llamada y el lugar fue rápidamente acordonado. Cuando los agentes sacaron el cuerpo del agua, la gravedad del crimen se hizo evidente. La víctima estaba desnuda, con las manos y los tobillos atados con cuerdas náuticas, las mismas que se usan en las embarcaciones. Su boca y parte del rostro estaban cubiertos con varias capas de cinta adhesiva resistente, del tipo que se utiliza para tapar fugas en los barcos. Además, sacos plásticos habían sido atados a sus pies, probablemente para impedir que el cuerpo emergiera a la superficie. Pero algo salió mal. Los sacos estaban rasgados, permitiendo que el cuerpo flotara hasta ser descubierto. La pericia inicial indicó que el cuerpo llevaba varios días en el agua, lo que hacía imposible determinar la causa exacta de la muerte.
No había heridas evidentes, como disparos o puñaladas, pero los investigadores empezaron a trabajar con la hipótesis de un estrangulamiento o un ahogamiento forzado. La condición del cadáver sugería que la víctima probablemente aún estaba viva cuando fue arrojada al agua. El reconocimiento formal de la víctima solo se concretó al día siguiente, mediante un examen de huellas dactilares. El nombre que apareció en la base de datos fue el de Misty Morse, la joven que había salido de casa 3 días antes y nunca volvió. Con esa identificación, la investigación entró en una nueva fase. ¿Quién querría matar a Misty? ¿Cuáles serían los motivos para un crimen tan brutal? ¿Cómo fue que su cuerpo terminó en un río distante, en un lugar aparentemente escogido para dificultar su hallazgo? Estas eran solo algunas de las preguntas que la policía tenía que responder. El primer paso fue reconstruir sus últimos movimientos. La mamá de Misty fue interrogada y confirmó que la chica había recibido una llamada justo antes de salir de casa. ¿Pero quién había llamado? La tecnología de esa época no permitía rastrear las llamadas tan fácilmente. Además, la ausencia del teléfono de la víctima impedía a los policías acceder a sus contactos y registros recientes. En el cuarto de Misty, pocos elementos llamaron la atención de los detectives. Su bolso seguía allí, pero sin la licencia de conducir ni el teléfono. Eso sugería que ella tenía intención de volver pronto, pero algo se interpuso en sus planes. Los investigadores también analizaron su vida social y descubrieron que, en los últimos meses, había conocido a algunas personas nuevas. Entre ellas, 2 hombres captaron la atención de los detectives: Teddy, un conocido reciente con antecedentes criminales, y Bobby, un hombre con quien había salido solo una vez, pero que se había obsesionado con ella. La muerte de Misty Morse no parecía un crimen al azar. Su cuerpo, encontrado en condiciones tan específicas, indicaba que el asesino era meticuloso, conocedor de técnicas náuticas y con estrategias para ocultar cadáveres. Los investigadores sabían que estaban frente a alguien que había planeado cada detalle, pero aún no sabían quién era. La mañana del 23 de julio de 2000, un ex juez jubilado salió a cuidar el jardín de su casa, justo a la orilla del río en Rhode Island. El agua estaba calmada, reflejando el cielo gris de un día sofocante. Mientras cortaba el césped, algo raro en la ribera llamó su atención. Algo flotaba lentamente, moviéndose con el suave vaivén de la corriente. Al principio, pensó que se trataba de la carcasa de algún animal grande, tal vez un ciervo muerto o un perro abandonado. Pero al acercarse, un olor fuerte e inconfundible a descomposición le golpeó las narices y se le revolvió el estómago. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era un animal, era un cuerpo humano. El hallazgo del cuerpo de Misty Morse transformó el caso de una simple desaparición en un homicidio brutal y premeditado. La poli ahora tenía que reconstruir los últimos pasos de la víctima, entender quién podría tener interés en matarla y, sobre todo, descubrir cómo terminó en el río, atada y envuelta en materiales que dejaban ver a un asesino experimentado y meticuloso. El primer paso de la investigación fue rehacer los momentos previos a su desaparición. Su mamá relató que, la noche del 20 de julio, Misty estaba en casa cuando recibió una llamada. La conversación fue breve y poco después salió. No dijo a dónde iba ni con quién se encontraría, pero parecía segura de sí misma, sin mostrar nervios ni titubeos. La falta de tecnología avanzada para rastrear llamadas complicó el trabajo de la poli. Los registros telefónicos de esa época no permitían identificar el número que llamó, haciendo imposible saber quién había hecho ese último contacto. Sin pistas claras, los investigadores se concentraron en el cuarto de la víctima. Allí encontraron su bolso con todas sus pertenencias, salvo 2 cosas esenciales: su celular y su licencia de conducir. Que Misty hubiera salido sin el auto
sugería que debía haber encontrado a alguien para que le diera un ride. A partir de ahí, la poli empezó a analizar a las personas que habían tenido contacto reciente con la chica. Pronto, dos nombres salieron como sospechosos potenciales: Teddy y Bobby. Teddy era un tipo con un historial criminal largo. Ya había sido condenado por delitos como agresión, robo e incluso violencia sexual. Su nombre apareció en la investigación porque, en las semanas previas al crimen, se había acercado a Misty a través de una compañera de trabajo de ella. A pesar de su pasado preocupante, cuando lo interrogaron, Teddy no se mostró nervioso y colaboró de lleno con la poli. Admitió que había salido con Misty varias veces, pero negó cualquier implicación en su desaparición. Al final del interrogatorio, hasta entregó una muestra de ADN, dejando claro que no tenía miedo de vincularse al crimen. El segundo sospechoso, Bobby, levantó aún más sospechas. Solo había salido con Misty una vez, pero, según amigos de la víctima, no se tomó muy bien que ella no quisiera seguir con el romance. Después del encuentro, se volvió insistente, enviándole mensajes constantes y tratando de convencerla de volver a verse. Misty llegó a comentar entre conocidos que él parecía obsesionado y que su insistencia la estaba fastidiando. Durante el interrogatorio, Bobby soltó una revelación inesperada. Dijo que aún tenía la licencia de conducir de Misty. Según él, durante su único encuentro, la joven le había entregado los documentos para que los guardara, ya que andaba sin bolsillos, pero nunca le pidió que se los devolviera. Esa explicación les pareció floja a los detectives, considerando que ya habían pasado semanas desde ese encuentro, y que Misty, seguramente, habría notado la falta del documento. El hecho de que su licencia desapareciera en la noche del crimen, y que, además, se encontrara justamente con Bobby, hizo que la poli lo tomara muy en serio como sospechoso. A pesar de eso, no había pruebas contundentes que lo ligaran al asesinato. Permitió que los investigadores registraran su casa y no se encontró ninguna evidencia comprometedora. Además, Bobby nunca sirvió en la Marina, lo cual no encajaba con el perfil inicial que la poli estaba trazando del posible asesino. Alguien con conocimientos sobre embarcaciones y técnicas náuticas. Pero, antes de descartarlo por completo, Bobby mencionó un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación: Brent Hack. Brent era un exnovio de Misty. Según Bobby, ella había contado que la relación fue turbulenta y que Brent tenía un carácter agresivo y controlador. Y lo más importante, él había servido en la Marina, lo que explicaría los nudos específicos usados para atar el cuerpo de la víctima, así como el tipo de cinta adhesiva y los sacos plásticos encontrados. La poli entonces centró su atención en esta nueva pista. ¿Acaso habrían encontrado al verdadero culpable? La policía fue llamada de inmediato. Minutos después, los primeros agentes llegaron al lugar y acordonaron rápidamente la escena del crimen. La corriente había arrastrado el cuerpo cerca de la ribera, pero sacarlo no sería nada fácil. El avanzado estado de descomposición hacía que manipularlo fuera arriesgado. Cualquier movimiento brusco podía dañar las pruebas. Además, parte del cuerpo estaba sumergida y envuelta en materiales inusuales, lo que indicaba que la víctima pudo haber estado atada o contenida de alguna forma. Para extraer el cadáver sin comprometer las pistas, el equipo de rescate usó una lona especial, permeable al agua, pero lo suficientemente resistente para envolver el cuerpo. Tan pronto como retiraron a la víctima del río y la pusieron en una superficie segura para un análisis preliminar, quedó clarísimo que no se trataba de un simple caso de ahogamiento. Era un asesinato brutal. La víctima estaba completamente desnuda. Sus muñecas y tobillos estaban firmemente atados con un tipo específico de cuerda náutica, la misma que se usa en las embarcaciones. Además, grandes pedazos de cinta adhesiva envolvían parte del rostro y la boca.
un material similar al que se utiliza para sellar fugas en barcos. En sus pies, sacos plásticos habían sido amarrados con fuerza, probablemente para evitar que el cuerpo emergiera a la superficie. Sin embargo, algo salió mal. Los sacos estaban rasgados, permitiendo que el cuerpo flotara y, al final, fuera encontrado. Los forenses examinaron los restos justo allí, a la orilla del río. No había señales de heridas causadas por cuchillos o armas de fuego. La falta de cortes o hematomas extensos sugería que la causa de la muerte pudo haber sido un estrangulamiento o un ahogamiento forzado. Pero, debido al avanzado estado de descomposición, determinarlo con precisión requeriría un análisis más detallado en el laboratorio. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde la identificación oficial se realizó al día siguiente. Las huellas dactilares confirmaron lo que los detectives ya sospechaban. Se trataba de Misty Morse, la joven que salió de casa 3 días antes y nunca volvió. Con la identidad de la víctima confirmada, la investigación tomó un giro aún más oscuro. Los forenses recolectaron todos los elementos encontrados junto al cuerpo. Un detalle peculiar llamó la atención. Unos cabellos oscuros estaban pegados a la cinta adhesiva que se usó para tapar la boca de la víctima. Un análisis inicial reveló que esos cabellos no pertenecían a Misty. Si fueran del posible agresor, podrían ser la clave para identificar al culpable del crimen. La siguiente etapa de la investigación sería crucial: reconstruir los últimos pasos de Misty, identificar a los posibles sospechosos y entender cómo y por qué fue brutalmente asesinada. Lo que empezó como una desaparición se estaba revelando ahora como un homicidio meticulosamente planeado. Pero, ¿quién habría cometido un crimen tan cruel? Y, lo más importante, ¿por qué? El hallazgo del cuerpo de Misty Morse pasó de ser un caso de desaparición a un asesinato brutal y premeditado. La policía tenía que reconstruir los últimos pasos de la víctima, averiguar quién podría tener interés en matarla y, sobre todo, descifrar cómo terminó en el río, atada y envuelta en materiales que delataban a un asesino experimentado y meticuloso. Lo primero que hicieron fue repasar los momentos previos a su desaparición. Su mamá contó que, la noche del 20 de julio, Misty estaba en casa cuando recibió una llamada. La conversación fue breve y, poco después, salió. No dijo a dónde iba ni con quién se encontraría, pero parecía segura de sí misma, sin mostrar nervios ni titubeos. La falta de tecnología avanzada para rastrear llamadas complicó el trabajo de la policía. Los registros telefónicos de la época no permitían identificar el número del que llamó, haciendo imposible saber quién había hecho ese último contacto. Sin pistas claras, los investigadores se volcaron en analizar el cuarto de la víctima. Allí encontraron su bolso con todas sus cosas, salvo 2 elementos esenciales: su celular y su licencia de conducir. El hecho de que Misty hubiera salido sin el auto sugería que debía haber encontrado a alguien que le diera un ride. Con eso en mente, la policía empezó a investigar a las personas que habían estado en contacto reciente con la chica. Pronto, 2 nombres surgieron como sospechosos potenciales: Teddy y Bobby. Teddy era un tipo con un historial del que no se quería hablar. Ya había sido condenado por agresión, robo e incluso violencia sexual. Su nombre salió en la investigación porque, en las semanas previas al crimen, se había acercado a Misty a través de una compañera de trabajo de ella. A pesar de su pasado turbio, cuando lo interrogaron, Teddy no se mostró nervioso y colaboró a full con la policía. Admitió que había salido con Misty en varias ocasiones, pero negó cualquier implicación en su desaparición. Al final del interrogatorio, hasta entregó una muestra de ADN, dejando claro que no tenía miedo de relacionarse con el crimen. El segundo sospechoso, Bobby, levantó aún más sospechas. Solo había salido con Misty una vez.
pero según amigos de la víctima, no tomó muy bien el desinterés de ella por seguir con el romance. Después del encuentro, se volvió insistente, mandándole mensajes sin parar y tratando de convencerla de volver a verse. Misty llegó a comentar entre conocidos que él parecía obsesionado y que su insistencia la estaba poniendo incómoda. Durante su interrogatorio, Bobby soltó una revelación inesperada. Dijo que aún tenía la licencia de conducir de Misty. Según él, durante su único encuentro, la chica le había dado los documentos para guardarlos, ya que andaba sin bolsillos, pero nunca le pidió que se los devolviera. Esa explicación le pareció muy floja a los detectives, sobre todo porque ya habían pasado semanas desde ese encuentro, y Misty seguramente habría notado la ausencia de su documento. El hecho de que su licencia hubiera desaparecido la noche del crimen y que luego se encontrara justamente con Bobby hizo que la policía lo tomara muy en serio como sospechoso. Aún así, no había pruebas sólidas que lo ligaran al asesinato. Permitió que los investigadores revisaran su casa y no se encontró nada comprometedor. Además, Bobby nunca sirvió en la Marina, lo que no encajaba con el perfil que la policía empezaba a armar del posible asesino. Alguien con conocimientos sobre barcos y técnicas náuticas. Pero, antes de que lo descartaran del todo, Bobby mencionó un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación: Brent Hack. Brent era un exnovio de Misty. Según Bobby, ella había comentado que su relación fue muy turbulenta y que Brent tenía un comportamiento agresivo y controlador. Y lo más importante, él había servido en la Marina, lo que explicaría los nudos específicos usados para atar el cuerpo de la víctima, así como el tipo de cinta adhesiva y los sacos plásticos encontrados. La investigación sobre la muerte de Misty Morse tomó un nuevo rumbo cuando salió a la luz el nombre de Brent Hack como sospechoso potencial. No solo era un exnovio de la víctima, sino también alguien que tenía el conocimiento técnico para cometer el crimen con precisión. Al investigar sobre él, los detectives descubrieron que Brent vivía cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Además, su experiencia en la Marina y su trabajo actual como capitán de barcos charter lo convertían en el sospechoso perfecto. La cinta adhesiva usada en el crimen era un tipo específico de material naval, y las cuerdas con las que ataron el cuerpo de Misty eran similares a las que se usan en las embarcaciones. No parecía coincidencia alguna. La policía decidió actuar con cautela y llamó a Brent para interrogarlo. Cuando llegó, mostró muy poca emoción al hablar del caso. A diferencia de otros sospechosos que se mostraron nerviosos o negaron rotundamente, Brent se veía frío y calculador. Dijo que, a pesar de haber salido con Misty en el pasado, habían terminado hace más de un año y solo se contactaban de vez en cuando. Negó cualquier implicación en la desaparición y muerte de su exnovia, afirmando que estaba en casa la noche del crimen y que no veía a Misty desde hacía semanas. Sin embargo, su actitud llamó la atención de los investigadores. No parecía mínimamente afectado por la brutal muerte de alguien con quien tuvo una relación. Además, cuando los detectives le preguntaron si había hablado con Misty el día que desapareció, Brent dudó un poco antes de responder. Finalmente admitió que sí, que la había llamado esa noche, pero aseguró que fue solo para aclarar un rumor que circulaba entre amigos en común, que Misty estaba embarazada de él. Esa revelación puso las alarmas. Ninguna de las amigas cercanas de Misty había mencionado alguna sospecha sobre un embarazo, y no había registros de que ella hubiese comentado algo al respecto. Sin embargo, el simple hecho de que a Brent le molestara tanto esa información, al punto de llamarla, abrió una nueva hipótesis. Quizás la mató por miedo a que un supuesto hijo arruinara su vida y su relación actual. La policía decidió profundizar en la investigación. Obtuvo una orden para cachar la casa de Brent Hack, y lo que encontraron fue alarmante. En primer lugar, en la cocina, los agentes descubrieron paquetes plásticos idénticos
a los encontrados atados a las piernas del cuerpo de Misty. Venían sellados y pertenecían al mismo lote de fabricación, lo que indicaba que podrían haber salido directamente de allí. En el garaje, los investigadores hallaron cuerdas náuticas iguales a las usadas para atar el cuerpo de la víctima. Además, al analizarlas, se dieron cuenta de que estaban anudadas con los mismos nudos, técnicas que emplean marineros y oficiales de la Marina, exactamente como habían descrito los peritos en el análisis del crimen. Otro hallazgo crucial fue un rollo de cinta adhesiva especial para sellar barcos, exactamente el mismo modelo encontrado en el cuerpo de la víctima. La composición química de la cinta era inusual y de difícil acceso para quien no estuviera familiarizado con el mundo náutico. Para los detectives, eso dejaba sin lugar a dudas que el asesino era alguien del ambiente marino. A pesar de todas estas pruebas, seguían siendo circunstanciales. No había testigos ni registros de que Brent hubiera estado con Misty la noche del crimen. Su coartada era débil, pero no se desmoronaba del todo. El fiscal a cargo del caso dudaba en presentar cargos, argumentando que, sin una prueba física definitiva, sería difícil lograr una condena. Los detectives ahora se encontraban ante un dilema. Tenían a un sospechoso cuya culpabilidad parecía evidente, pero faltaba la pieza clave que convirtiera una investigación llena de indicios en una acusación inapelable. Necesitaban algo más, y rápido. Durante 2 años, el asesinato de Misty Morse quedó sin solución definitiva. La poli tenía un sospechoso fuerte, Brent Hack, y evidencias circunstanciales que lo señalaban, pero sin una prueba concreta que lo ligara al crimen. El caso quedó en el limbo. El fiscal se rehusaba a llevarlo a juicio, temiendo que un jurado no encontrara suficientes pruebas para condenarlo. Brent, por su parte, siguió su vida de forma discreta, evitando cualquier enredo con los medios o la poli. Sin embargo, en 2002, la tecnología forense dio un vuelco inesperado. Se empezaron a usar análisis de ADN animal en investigaciones criminales. El equipo volvió a revisar los objetos recolectados en la escena del crimen y se acordó de un detalle que hasta entonces se había pasado por alto. Unos mechones de pelo oscuro estaban pegados a la cinta adhesiva que habían usado para amordazar a Misty. En ese entonces no había tecnología para analizar ADN animal, pero con estos nuevos métodos, los investigadores vieron la oportunidad perfecta. Revisaron entonces el historial de Brent Hack y recordaron un dato clave. Él tenía una perra de pelo oscuro, un cruce entre pastor alemán y rottweiler. Y lo más significativo era que ese animal le había sido regalado por la misma Misty cuando aún estaban juntos. Si los pelos encontrados en la cinta coincidían con los de ese perro, Brent no tendría forma de negar que estuvo involucrado en el crimen. La poli tomó muestras del pelaje del perro de Brent y las comparó con los mechones hallados en la cinta adhesiva. El resultado fue contundente. Los pelos eran del mismo animal. Esto significaba que, en el momento del crimen, Brent probablemente estuvo en contacto con la cinta que usaron para atar a Misty. Esa era la pieza clave que faltaba para transformar todas las pruebas circunstanciales en una evidencia material irrefutable. Con esta nueva revelación, los fiscales no dudaron ni un segundo. En octubre de 2002, Brent Hack fue finalmente detenido y acusado formalmente por el secuestro y asesinato de Misty Morse. En el juicio, mantuvo su versión, negando cualquier implicación en el crimen y alegando que alguien estaba tratando de incriminarlo. Pero el conjunto de pruebas era abrumador. La ubicación del cuerpo cerca de su casa, los materiales náuticos idénticos a los usados en el crimen, la maniobra para desviar la atención en el primer interrogatorio y ahora la prueba forense de los pelos del perro. El juicio fue intenso y la defensa trató de argumentar que todo se basaba en pruebas circunstanciales. Sin embargo, los fiscales pintaron un cuadro muy convincente.
Brent Hack, al enterarse del rumor sobre una supuesta gravidez de Misty, temió que eso pudiera arruinarle la vida personal y profesional. Movido por esa paranoia, atrajo a Misty a un encuentro, posiblemente usando como excusa hablar del rumor. Allí, la dominó, la inmovilizó y, haciendo uso de sus conocimientos náuticos, intentó asegurarse de que su cuerpo nunca fuera encontrado. El plan fracasó y el destino devolvió a Misty a la superficie, asegurándose de que su historia no fuera olvidada. Después de varios días de testimonios y deliberaciones, el jurado declaró a Brent Hack culpable. La sentencia fue dura: 2 cadenas perpetuas, una por el secuestro y otra por el asesinato de Misty Morse. Brent recibió la sentencia sin mostrar ni una pizca de emoción. Intentó apelar, pero todos sus recursos fueron denegados. Tras la condena, el padre de Misty dio una declaración a la prensa. Visiblemente afectado, dijo: «Espero que Brent pase cada día de su vida tras las rejas, recordando el sufrimiento que le causó a nuestra familia». Hoy en día, Brent Hack sigue en prisión, cumpliendo su sentencia sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Misty Morse se convirtió en un claro ejemplo del impacto de la tecnología forense en la resolución de crímenes y de la perseverancia de los investigadores en buscar justicia, incluso cuando todo parecía perdido.